la podía esconder. Por supuesto que cuando hacía eso, daba la impresión de que tenía la mandíbula hinchada, como cuando se tienen paperas, pero por lo menos ocultaba su lengua de la vista de los demás. El principal rechazo lo sintió de parte de los adultos, porque ellos se le quedaban viendo fijo con miradas de disgusto y de rechazo hacia ella. Jan trató de compensar ese rechazo, sintiendo lástima por la tristeza de las otras personas que sufrían porque tenían que estar con alguien como ella. Intentó cubrirlo con humor y tratando de convertirse en lo que todo mundo quería que ella fuera. Por ejemplo, a ella le gustaba lo que a otra niña le gustara. El color favorito de Jan era el color favorito de otra niña. Igual con todo lo demás. Su programa de televisión favorito, sus juguetes, etcétera, etcétera. Ese fue el mecanismo psicológico que desarrolló Jan para sobrecompensar su problema físico. Conforme Jan crecía, su lengua también lo hizo. Por esta razón los médicos le arrancaron 9 dientes, dado que su lengua, conforme aumentaba de tamaño, empujaba los dientes y los tiraba hacia afuera. Y en el lugar de los dientes le pusieron una barra de metal que funcionaba como frenillos dentales de seguridad que presionaban la lengua hacia adentro, o sea, generaban fuerza de resistencia para detener el empuje de su lengua hacia afuera, siendo el doble de largo que una normal al ser empujada hacia atrás la cara, y los cachetes de Jan se le hinchaban exageradamente. Pero al menos, se decía ella, eso mantenía la lengua sujeta para que no se saliera y la gente no se le quedara viendo. Cuando Jan cumplió los 17 años, se dio por vencida y decidió que era mejor que le hicieran cirugía. Este procedimiento implicaría romper los huesos de su cara y cortar la mitad de la lengua para darle una forma reducida. El cirujano advirtió a Jan y a sus padres que tomaría de 7 a 9 cirugías separadas para poder lograr el resultado y una larga etapa de recuperación. Eso sí, una vez que le cortaran la lengua, ya nunca más volvería a hablar. Sus padres pensaron que era un precio demasiado alto para pagar. Pero lo único en lo que podía pensar ella era en que al fin se vería normal. Jan, al igual que cualquier adolescente, quería parecerse a todos los demás, sin importar el precio. Suplicó y suplicó hasta que sus padres finalmente se rindieron y aceptaron que podía someterse a la cirugía. En esa época, Jan acompañó a una amiga a ir a un culto de jóvenes cristianos. Jan se encontraba sentada con la lengua escondida en su boca y mientras un grupo cantaba, ella notó que de pronto el pastor que dirigía la reunión se puso a llorar y luego dijo: «Hoy el Señor quiere hacer algo maravilloso por alguien aquí». Jan se puso a ver quién era la persona por la que Dios iba a hacer algo maravilloso. Pero mientras todo mundo oraba, el pastor se acercó a ella y le tocó el hombro para llevarla al vestíbulo de la iglesia, y allí le contó que no sabía nada de ella, pero que el Señor le dijo que Él la amaba y que quería hacer algo especial con su vida. Él no sabía nada de la lengua de Jan. Eso la impactó mucho, porque ella pensaba que había nacido así porque Dios estaba en contra de ella y que a él le gustaba jugar con la vida de los demás. Entonces Jan abrió la boca y el ministro vio su problema y ella comenzó a llorar. Después le anotó en un papel que iba a tener una cirugía. Entonces él le enseñó todas las promesas que habían en la Biblia acerca de la curación milagrosa. Cuando Jan escuchó, su corazón se llenó de fe. Esa noche oraron por ella y le pusieron aceite. En lo natural, en lo externo, en lo físico nada pasó. Pero en lo interno, en su alma,
se produjo una gran paz interior. Ella no podía negar la realidad natural y sabía que tenía un problema que lucía imposible de resolver de otra forma que no fuera por la cirugía. Pero estaba obligada a tomar una decisión. En el fondo de su ser, Jan tenía un profundo sentimiento que le decía que decidiera en favor de aquel que puede hacer lo imposible. Y así lo hizo y apoyó su sentir espiritual. Esa noche habló con sus padres para cancelar la operación. Ella, al desconocer los caminos de Dios, pensaba que Él de alguna manera iba a acelerar las cosas y que si el milagro no pasaba en ese día, pasaría lo más tardar al día siguiente. Después de aquel 3 de julio, vino agosto y luego septiembre. Y en esos meses a cada reunión que iba, pensaba que allí sucedería el milagro. Pero nada sucedía, y una mañana cuando iba para la escuela, comenzó a alegar con el Señor diciéndole: Señor, ya han pasado 4 meses y no has hecho ningún milagro. Y una voz interior le dijo: no es que han pasado 4 meses en que yo no he hecho ningún milagro, han pasado 4 meses que te acercan, más a la fecha del milagro que ya hice. Entonces, desde ese día, Jan empezó a ver cada fecha, como la fecha que la acercaba más al milagro que ya Dios había hecho. El 4 de diciembre en la noche, Jan estaba tocando piano para una señora que ministraba en un estudio bíblico no denominacional. Ella no conocía a nadie en esa reunión y sus únicas expectativas eran no cometer ningún error al tocar el piano. Fue una charla interesante y al llegar el momento de la oración, la dama que exponía le preguntó que si podía orar por ella. Jan aceptó. Entonces la señora la tomó de las manos y le habló del pasaje de la Biblia que se encuentra en Mateo 18, versículo 20, en el cual Jesús nos dice que donde se reúnen 2 o más en su nombre, Él está presente entre ellos. La señora oró de forma normal en voz baja, dando gracias a Dios por ella. La dama nunca la había visto en su vida, ni conocía el problema que Jan tenía con su lengua. Luego ella dijo: Señor, yo no sé en lo que esta joven cree, pero yo creo en ti, Señor. Y de forma muy calmada y tranquila, las dos estuvieron de acuerdo. Cuando la señora mencionó el futuro de Jan, en ese instante la lengua le empezó a arder. Ella sintió que tenía dentro de su boca una brasa ardiendo. La boca le quemaba por dentro y le dolía. Era una sensación horrible. Ella, aterrorizada, se preguntaba: «Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando en mi boca?». En ese momento de desesperación ella pensó: «Voy a tener que abrir la boca porque el ardor es insoportable». Pero no quería, porque le daba mucha vergüenza. Pero le ganó el ardor y de forma instintiva se le abrió la boca y liberó aquella brasa ardiente que la estaba quemando. Pero para colmo de males, en ese mismo instante, al contacto con el aire, su lengua empezó a vibrar de forma completamente descontrolada. Su situación era desesperada. Ella se encontraba con su extensa lengua colgando y vibrando aceleradamente fuera de su boca, con una gran cantidad de saliva salpicando bajo la mirada.